José, el millonario que siempre había controlado cada aspecto de su vida como si fuera una partida de ajedrez, se encontró por primera vez en una situación que no podía manipular, su propio final. Con el cabello encanecido cayendo desordenadamente sobre su frente surcada de arrugas, miraba su reflejo en la ventana del consultorio médico. Apenas se reconocía. Las cicatrices de años de estrés y éxito le devolvían la mirada, pero ahora, todo lo que había construido parecía irrelevante. El doctor, su confidente de años, sostenía en la mano unos papeles que solo confirmaban lo que José ya presentía en lo profundo de su ser. La mirada del médico era de preocupación, la clase de preocupación que rara vez mostraba a un paciente. José, voy a ser directo contigo. Sin tratamiento, te quedan unos meses de vida. Y aunque te sometas a él, las probabilidades de mejorar son mínimas, casi nulas, dijo el médico con voz seria, casi paternal. Pero hay una oportunidad, por pequeña que sea. José, sin embargo, ya había tomado una decisión. El destino le había jugado una mala pasada, pero él iba a tener la última palabra. Se irguió en la silla, con la determinación que lo había acompañado a lo largo de su carrera. Doctor, ¿vivir unos meses más, o incluso años, sin propósito? Eso es como estar muerto en vida. No tengo tiempo para tratamientos, tengo algo más importante que hacer, respondió con frialdad, aunque dentro de él, el miedo y la incertidumbre luchaban por salir a la superficie. Tengo una gran fortuna, como bien sabes. No puedo irme de este mundo sin encontrar a alguien que haga algo valioso con lo que voy a dejar. El doctor lo miró, casi como si hubiera escuchado las palabras de un loco. José, no puedes pensar en una herencia cuando tienes una oportunidad de aferrarte a la vida. No tienes herederos, y, como ya sabemos, no puedes tener hijos. Ya no deberías preocuparte por eso. Deja de pensar en el dinero y enfócate en salvarte, aconsejó con sinceridad, aunque sabía que las palabras probablemente caerían en saco roto. José apenas prestaba atención. Su mente había dejado de lado el razonamiento lógico que siempre lo había guiado. Algo más poderoso lo impulsaba ahora, el legado. ¿Cómo puedes pedirme que piense solo en mí? ¿Irme de este mundo sin asegurarme de que todo lo que he construido no se pierda? Estoy solo, estéril, sin una familia a la que dejarle todo esto, respondió José, sintiendo como el peso de su realidad lo aplastaba poco a poco. Esta es mi oportunidad de hacer algo que trascienda. El doctor intentó insistir, hablándole sobre los tratamientos, sobre las opciones que todavía tenía, pero José ya estaba en otro lugar, formulando un plan. Si no podía dejar su fortuna a alguien por lazos de sangre, entonces la dejaría a alguien por mérito, por corazón. ¿De qué me sirve vivir más tiempo si no tengo a quien dejarle lo que he hecho? Voy a encontrar a alguien que realmente lo merezca. Alguien que no me vea por mi dinero, sino por lo que soy, dijo, ya imaginándose a sí mismo como un mendigo en las calles, buscando a esa persona especial. Me disfrazaré de mendigo y encontraré a alguien que tenga un buen corazón, que no se fije en mi condición financiera. El médico lo miró, boquiabierto, pero ya sabía que era inútil seguir intentando convencerlo. José había hecho su elección. Para él, morir sin dejar huella era mucho peor que la muerte misma. Y así, con esa idea fija, salió del consultorio, ignorando las súplicas de su médico de que se cuidara. José se preparaba para un último y extraño capítulo en su vida, uno donde el destino jugaría su última mano, y él intentaría encontrar a esa persona que podría hacer que todo lo que había logrado tuviera sentido. Sin tratamiento, no dejarás ningún legado, insistió el doctor, una vez más intentando que José reconsiderara su decisión. Pero José, con esa testarudez que lo había llevado a ser uno de los hombres más ricos del país, replicó con firmeza. ¿De qué sirve un legado si no hay alguien que lo reciba? Necesito encontrar un heredero digno, alguien que entienda el verdadero valor de todo esto. Estaba dispuesto a sacrificar su salud en esta búsqueda. Para él, la elección era clara, vivir unos años más sin propósito o encontrar a alguien que pudiera dar continuidad a su nombre, su trabajo, su fortuna. Tras salir del consultorio, José regresó a su mansión y comenzó a preparar su disfraz. Se puso ropa vieja y rota, con manchas de suciedad que jamás imaginó llevar. Frente al espejo, observó su reflejo por última vez antes de salir. El miedo y la excitación se mezclaban en su pecho. Tal vez, entre aquellos que no tienen nada, encuentre a alguien que valore todo lo que he construido,
pensó, tratando de convencerse de que su plan no era una locura. Murmuró para sí mismo, si este es mi último acto, que al menos sea significativo. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, pero la esperanza de encontrar a un verdadero sucesor lo impulsaba. Con una mezcla de nervios y entusiasmo, José se lanzó a las calles, disfrazado como un mendigo más en la inmensa ciudad. Durante días, vagó por las calles, observando a las personas que pasaban sin siquiera mirarlo. La multitud estaba demasiado ocupada con sus propias vidas para notar al hombre que, en otro contexto, podría haber estado dirigiendo una de las empresas más importantes del país. Cada día se sentía como una prueba de su determinación. ¿Acaso alguien verá más allá de las apariencias?, pensaba mientras caminaba entre la gente, ignorado y anónimo. Las noches eran lo peor. El frío mordía su piel, la soledad le pesaba en los hombros, y su enfermedad lo debilitaba poco a poco. Se refugiaba en rincones oscuros, observando el incesante flujo de personas, esperando encontrar alguna chispa de compasión o empatía en medio del caos urbano. Incluso aquí, entre los que tienen tan poco, lo que busco parece lejano, se lamentaba, sintiendo cómo su esperanza comenzaba a desvanecerse. Los días pasaban y, con cada uno de ellos, José sentía que su cuerpo cedía más ante la enfermedad. Se resguardaba donde podía, buscando cobijo y observando en silencio, pero nadie parecía notar su presencia. Fue durante una de esas noches, mientras una tormenta azotaba la ciudad, cuando todo cambió. La lluvia caía torrencialmente, empapando su ropa y enfriando aún más su cuerpo cansado. José encontró refugio bajo un toldo, observando las calles desiertas, iluminadas solo por los relámpagos ocasionales. Entonces, vio un grupo de jóvenes acercándose, sus risas resonaban en la noche, llenando el aire con una energía que a José le puso los pelos de punta. Estos chicos no parecen venir con buenas intenciones, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. No puedo meterme en problemas, no en este estado. Los jóvenes, vestidos con chaquetas pesadas y gorras, lo rodearon. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué haces aquí, viejo? ¿Solo, en una noche como esta? Preguntó uno de ellos, con tono burlón. Oh, miren, está temblando. ¿Es de frío o de miedo? ¿Tienes miedo, viejo? José, tratando de mantener la calma, respondió. Solo trato de sobrevivir, como cualquiera de ustedes. Pero sus palabras no fueron suficientes para disuadir a los jóvenes, cuyas intenciones ya estaban claras. De repente, uno de ellos se lanzó sobre él, empujándolo y golpeándolo con violencia. La tormenta rugía a su alrededor, y cada golpe resonaba en el cuerpo debilitado de José, mientras las carcajadas de los jóvenes se mezclaban con el sonido de la lluvia y los truenos. José intentó defenderse, pero su edad y su frágil salud lo traicionaron. Cayó al suelo, sintiendo como el dolor explotaba en su cuerpo. El frío de la tormenta y el miedo que lo envolvía eran tan intensos que le resultaba difícil distinguir si el sufrimiento era físico o emocional. La lluvia seguía cayendo, y él, golpeado y magullado, se preguntaba si esta era la recompensa por su búsqueda desesperada de un heredero. El cielo tronaba, y el eco de su lucha interna resonaba en su mente, ¿valdrá la pena todo esto? ¿Realmente encontraré a alguien? José yacía en la acera, sintiendo cada golpe como una llamada cruel de la vida que parecía negarle hasta un último vestigio de dignidad. ¿Por qué el mundo es tan despiadado con aquellos que solo buscan un poco de respeto?, pensó mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de su visión. Las risas de los jóvenes se desvanecían, y lo único que quedaba era el sonido de la lluvia, que ahora le sonaba más como un lamento por todo lo que había perdido. La lluvia seguía cayendo con fuerza mientras José, con el cuerpo magullado y la mente confusa, apenas podía moverse. Sentía cada dolor, cada golpe resonar en su ser, mientras los jóvenes continuaban con su brutal ataque. De repente, una voz fuerte y decidida irrumpió en la oscuridad. «Basta, dejen a mi papá en paz», gritó un niño con tal determinación que los jóvenes se detuvieron en seco. Sorprendidos, los atacantes dudaron por un momento, murmuraron entre ellos y, como si el coraje del niño los hubiera desarmado, retrocedieron, desapareciendo entre la tormenta. José, todavía aturdido por la golpiza y las palabras del chico, parpadeó tratando de despejar su visión y enfocó al niño que ahora estaba a su lado. «Gracias, pero, ¿por qué me llamaste papá?», preguntó José, su voz temblando entre la incredulidad y la confusión.
No puedo tener hijos. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero aceptó la mano del niño, quien lo ayudó a ponerse de pie con una mezcla de ternura y determinación. El niño, con ojos llenos de preocupación y algo más, respondió con calma. Te llamé papá porque lo eres. Soy tu hijo. Mi nombre es Albert. Mi mamá me habló de ti. Vamos a casa, allí te lo explicaré todo. Cada paso al lado de Albert era una lucha para José, pero también un descubrimiento. Con cada tropiezo, sentía el apoyo del niño, no solo físico, sino emocional. Estoy tan cansado y confundido, pensaba José mientras su mente intentaba procesar la información. No puedo tener hijos. ¿Será esto una trampa? Pero, si quisiera hacerme daño, ¿por qué me ayudaría? ¿Y por qué se parece tanto a mí? El niño caminaba con seguridad, guiando a José por las calles mojadas mientras la lluvia seguía cayendo incesante. El sonido de las gotas al caer sobre el asfalto parecía sincronizarse con los latidos acelerados de José. Debes tener muchas preguntas, dijo Albert, con una voz suave pero firme. Sé que todo esto es confuso, pero mi mamá siempre me dijo que eras importante y que algún día debía encontrarte. José, procesando cada palabra del niño, sintió una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Cómo puede ser verdad si nunca pude tener hijos?, reflexionó, sintiéndose atrapado entre la esperanza y la duda. Finalmente, llegaron a una casa pequeña y modesta. Albert abrió la puerta, revelando un interior cálido y acogedor. José vaciló en el umbral, inseguro de lo que iba a encontrar allí. Albert entró primero, llamando con voz fuerte. Mamá, estoy en casa. Traje a alguien que tienes que ver. Del interior de la casa, una mujer apareció, secándose las manos en un paño de cocina. Al ver a José, su rostro pasó del cansancio a la sorpresa en cuestión de segundos. José, no puede ser. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué son esas ropas? ¿Qué te pasó? Preguntó, con incredulidad en su voz. José, aún recuperándose del asombro, se dio cuenta de que estaba frente a Maciel, su exnovia. Aunque el tiempo había cambiado su apariencia, no cabía duda de que era ella. La miró con una mezcla de desconcierto y reconocimiento, incapaz de entender del todo lo que estaba sucediendo. Maciel, yo, no sabía que vivías aquí. Solo tuve un problema con unos chicos a unas calles de aquí, y Albert me ayudó. Pero estoy muy confundido con todo esto, comenzó a explicar José, sintiéndose vulnerable bajo su intensa mirada. Maciel sacudió la cabeza, aún asimilando la situación. Pensé que nunca te volvería a ver, dijo finalmente, su voz temblorosa. Y ahora apareces así, después de tantos años. El ambiente se llenó de una tensión palpable. José sentía que había irrumpido en una vida que ya no conocía, en una realidad que le era ajena. Finalmente, soltó la pregunta que lo atormentaba desde que Albert lo había llamado papá. Pero Albert me encontró. Dijo que es mi hijo, pero sabes que yo, soy estéril. No puedo ser su padre, Maciel. Lo siento, pero eso es imposible. Maciel suspiró, pasándose una mano por el cabello. José, Albert es tu hijo. Estoy segura de ello. Quizás hubo un error en tu diagnóstico o algo, pero sé que es tuyo. Las palabras de Maciel dejaron a José atónito. ¿Cómo puede ser?, pensó. Me he hecho varias pruebas, en diferentes laboratorios, con distintos doctores. No hay manera de que Albert sea mío, aunque quisiera que lo fuera, dijo, sintiendo que, a pesar de todo, una pequeña esperanza comenzaba a crecer en su corazón. Maciel lo observaba, notando la lucha interna en los ojos de José. Tú eres el padre de Albert, José. Nunca me habría inventado algo así. Tuve que criar a Albert sola, pero él siempre supo quién eras. Cuando rompimos, me fui de la ciudad. Fue un momento difícil, y cuando descubrí que estaba embarazada, tú ya te habías mudado y no pude contactarte. Nunca pensé que te volvería a ver, dijo Maciel, añadiendo un peso emocional a sus palabras. José sintió la gravedad de la situación en cada sílaba. Debí haberte buscado, pero pensé que sería mejor así, que ya había seguido adelante, añadió Maciel, con el rostro reflejando el dolor de decisiones pasadas. José se preguntaba cuántas malas decisiones había tomado él mismo. Asterisco asterisco la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz, incluso cuando no lo esperamos asterisco asterisco,
pensó José, dándose cuenta de que estaba frente a una segunda oportunidad. Mientras ambos permanecían allí, enfrentando el peso del pasado y la esperanza del presente, Albert observaba en silencio, esperando pacientemente que resolvieran sus diferencias. José, con un profundo suspiro, miró al chico. Necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero entender lo que pasó, dijo, y Maciel asintió, su expresión suavizándose con una sonrisa vacilante. Maciel todavía estaba conmocionada por el reencuentro con José y su presencia en su casa. La revelación de que Albert era su hijo colgaba en el aire, creando una tensión casi palpable. José, incapaz de contener su frustración y confusión, exigió explicaciones con mayor firmeza. Debiste habérmelo dicho. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Dijo José, su voz elevándose con cada palabra. La sorpresa y el dolor de la revelación alimentaban la ira que no podía controlar. No sabía cómo, José. Te habías ido, y luego estaba la información de que eras estéril. Pensé que no me creerías, respondió Maciel, también alzando la voz. La frustración en su tono era clara, y sus palabras chocaban con la tormenta de emociones en José. Podría haber ayudado. Podría haber estado allí para él, insistió José, incapaz de aceptar su justificación. Se sentía traicionado, como si una parte crucial de su vida le hubiera sido robada sin saberlo. ¿Crees que fue fácil para mí? Criar a Albert sola, con miedo de cómo reaccionaría si lo supieras, respondió Maciel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba cansada de cargar con el peso de ese secreto y ahora enfrentarse a la ira de José. Tenía miedo y estaba sola, y pensé que había seguido adelante. Hay muchas cosas que no sabes. No tienes idea de lo que pasé, continuó, su voz temblando pero decidida. José, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar sus razones como válidas. Me negaste la oportunidad de conocerlo, de ser su padre desde el principio, acusó José, sintiendo la profundidad de la pérdida que su decisión había causado. Y ahora estoy aquí, sin saber qué pensar, sin saber cómo lidiar con todo esto, dijo, sacudiendo la cabeza, frustrado. Maciel se sintió acorralada, sabiendo que sus decisiones pasadas estaban teniendo consecuencias ahora. Hice lo mejor que pude con la información que tenía, pero nunca quise apartar a Albert de ti, admitió, tratando de encontrar una solución en medio del argumento. De repente, en medio de la discusión, Albert, quien había estado escuchando en silencio, comenzó a sentirse mal. Tomó una respiración profunda, intentando captar la atención de sus padres. ¿Mamá? ¿Papá? No me siento bien, murmuró antes de desplomarse, interrumpiendo la discusión con una desesperación tangible. Maciel y José quedaron momentáneamente paralizados por el shock, pero rápidamente actuaron, olvidando la pelea ante la emergencia. ¡Albert! Gritó Maciel, arrodillándose junto a su hijo, el pánico reemplazando la ira en su rostro. Tenemos que llevarlo al hospital ahora, dijo José, levantando a Albert en sus brazos con determinación. El viaje al hospital fue una carrera contra el tiempo. Ambos padres estaban ahora enfocados en un objetivo común, la salud de Albert. Maciel condujo como si sus vidas dependieran de ello, mientras José mantenía a Albert seguro, tratando de permanecer tranquilo a pesar del caos interno que sentía. Asterisco asterisco por favor, Dios, que esté bien asterisco asterisco, pensó José, cada segundo sintiéndose como una eternidad mientras se acercaban al hospital. La urgencia de la situación había silenciado la pelea, uniéndolos en un solo propósito, salvar a Albert. En el hospital, la tensión era casi insoportable mientras Maciel y José esperaban noticias sobre Albert. La sala de espera estaba llena de rostros ansiosos, pero todo lo que podían ver era la puerta por la que Albert había sido llevado. El tiempo parecía arrastrarse mientras los minutos pasaban sin novedades. José, sentado junto a Maciel, estaba perdido en sus pensamientos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo llegamos a este punto? Es solo un niño y ya está pasando por esto, pensó José, sintiendo el peso de la situación. A su lado, Maciel estaba inquieta, moviendo nerviosamente las manos, entrelazando sus dedos mientras sus ojos se fijaban en la puerta con una esperanza casi desesperada. Finalmente, un doctor emergió de la sala de emergencias, con el rostro serio y grave. Se acercó a José y Maciel, quienes se levantaron de inmediato, con el pánico evidente en sus caras. Doctor, ¿cómo está Albert?
Preguntó Maciel, su voz fallando por la ansiedad. El doctor dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras los miraba a ambos. Albert tiene una condición genética rara, comenzó, su voz llena de preocupación. Entró en una crisis y necesita un trasplante urgente para sobrevivir. Sus palabras fueron un golpe para ambos, y José sintió la seriedad de la situación como una losa en su pecho. ¿Un trasplante? ¿Qué tipo de trasplante necesita? Preguntó Maciel, su voz quebrada por el miedo. Necesita un trasplante de médula ósea. Y lo necesita pronto, respondió el doctor, con un tono sombrío. Vamos a buscar donantes compatibles, pero en estos casos, los familiares cercanos suelen ser la mejor opción. José miró al doctor con una mezcla de sorpresa y determinación. ¿Qué tengo que hacer? Si puedo ayudarlo, haré lo que sea necesario, dijo, sin dudarlo un segundo. El doctor asintió. Tendremos que hacerte algunas pruebas para ver si eres compatible. Si lo eres, podemos proceder con el trasplante lo antes posible. Maciel tomó la mano de José, el miedo y la esperanza luchando en sus ojos. Era un momento crítico, y aunque el pasado estaba lleno de errores y secretos, ahora solo importaba el bienestar de Albert. Gracias, José, dijo en un susurro, apretando su mano con fuerza. José asintió sin decir nada, enfocándose en lo que tenía que hacer. Su mente seguía girando en torno al hecho de que este niño, su hijo, estaba en peligro y dependía de él para sobrevivir. Las horas siguientes pasaron en una nube de pruebas, papeleo y esperanzas. José se sometió a los exámenes con paciencia y determinación. Sabía que había mucho en juego, y por primera vez en años, se sentía conectado a algo mayor que él mismo. Cuando el doctor volvió, sosteniendo los resultados, José y Maciel se levantaron, sus corazones latiendo desbocados. José, tengo buenas noticias. Eres compatible. Podemos proceder con el trasplante tan pronto como estés listo, dijo el doctor, su tono firme y lleno de esperanza. José dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros. Miró a Maciel, quien, a pesar del miedo, esbozó una pequeña sonrisa llena de gratitud. Hagámoslo. Estoy listo, respondió José, decidido. En los días siguientes, el hospital se convirtió en su mundo. José pasó por el procedimiento para donar su médula ósea, y aunque el proceso fue agotador, nunca se quejó. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba luchando por la vida de Albert. Después del trasplante, el hospital permaneció en un estado de tensa espera. Maciel y José pasaban cada momento juntos, velando por Albert mientras su cuerpo comenzaba a aceptar el nuevo tejido. No había espacio para discusiones, solo para esperanza y fe en que todo saldría bien. Finalmente, el doctor apareció una mañana con una sonrisa que lo decía todo. Albert está respondiendo bien. Va a necesitar tiempo para recuperarse, pero el trasplante fue un éxito, anunció, y las lágrimas de alivio y alegría inundaron los ojos de Maciel y José. Maciel se abrazó a José, sin palabras, solo con gratitud y alivio. Él la sostuvo, sintiendo que, después de todo lo que había sucedido, estaban empezando a sanar. No solo Albert, sino también ellos, como familia. Albert, aún débil, sonrió desde su cama de hospital, sabiendo que sus padres estaban allí con él. Aunque todavía quedaba un largo camino por delante, algo había cambiado entre ellos. Habían enfrentado lo peor juntos, y eso los había unido de una manera inesperada. Y así, en medio del caos y la incertidumbre, José, Maciel y Albert encontraron algo que había estado perdido durante mucho tiempo, una segunda oportunidad. Maciel asintió, luchando por contener las lágrimas mientras apretaba la mano de José. Tenemos que creer que las cosas saldrán bien, dijo, consciente de que, a pesar de las dificultades, enfrentarían esto juntos. La noticia del doctor fue un duro recordatorio de cómo la vida puede cambiar en un instante y de que la lucha de Albert apenas comenzaba. Un tiempo después, José y Maciel fueron a dar muestras para ver si eran compatibles con Albert. El laboratorio del hospital estaba lleno de actividad, con doctores y enfermeras corriendo de un lado a otro, cargando muestras y resultados. José se sentó en una silla incómoda, observando ansiosamente mientras el doctor analizaba los resultados de las pruebas. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo parecía durar una eternidad.
Finalmente, el doctor se volvió hacia José y Maciel, con una mezcla de emociones en su rostro. Señor José, señora Maciel, tengo los resultados de las pruebas, dijo el doctor con voz grave. Primero, el examen de ADN confirma que el señor José es, en efecto, el padre biológico de Albert. José sintió una ola de emociones contradictorias. Dios mío, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo ser digno de una bendición tan grande como esta? Murmuró, con la voz ahogada por la emoción. El doctor continuó, su tono tornándose más serio. Desafortunadamente, las pruebas muestran que el señor José no puede donar debido a su delicado estado de salud. Podría ser fatal para él, y el esfuerzo sería en vano, ya que podría no sobrevivir. Hizo una pausa, dejando que la información calara antes de continuar. Su afección cardíaca, probablemente agravada por las circunstancias recientes, haría que todo fuera más arriesgado. Maciel soltó un leve grito, llevándose la mano a la boca. ¿Qué significa esto para Albert? ¿Y para José? Significa que necesitamos encontrar rápidamente otro donante para su hijo, respondió el doctor, con urgencia en su voz. En cuanto al señor José, le recomiendo encarecidamente que comience el tratamiento lo antes posible. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente en la sala, con el rostro pálido de preocupación. Doctor, el paciente Albert está empeorando rápidamente. Necesitamos una intervención inmediata. El doctor asintió con gravedad y se giró para irse, no sin antes lanzar una mirada significativa a José y Maciel. Haré lo que pueda por él, pero el tiempo se está acabando, dijo el doctor. Haga lo que sea necesario para salvar a mi hijo, doctor, suplicó Maciel, con lágrimas en los ojos. José se levantó, decidido a seguir al doctor, pero sintió un repentino mareo y tuvo que apoyarse en la pared. Maciel corrió a sostenerlo, con miedo evidente en su mirada. José, tienes que cuidarte también. No podemos perderte a ti también, dijo, con la voz temblorosa. No puedo pensar en mí mismo ahora, Maciel. Albert nos necesita, respondió José, intentando recomponerse. Mientras observaban impotentes como el doctor y la enfermera corrían a atender a Albert, Maciel pareció librar una batalla interna, su rostro reflejaba una mezcla de culpa, miedo y, finalmente, resolución. Se volvió hacia José, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. José, hay algo que necesitas saber, algo que debía haberte contado hace mucho tiempo. José la miró, confundido y aprensivo. ¿Qué es, Maciel? ¿Qué puede ser tan importante ahora? Maciel tomó una profunda respiración, reuniendo valor. Albert tiene una hermana gemela. Su nombre es Cilia. La di en adopción cuando nacieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. José tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, su mente luchando por procesar esta revelación impactante. ¿Una hermana gemela? Balbuceó, incapaz de formar pensamientos coherentes. No podía criar a dos bebés sola. Estaba en una situación financiera muy difícil. Apenas tenía suficiente para comer y sobrevivir. Estaba tan desesperada. No sabía cómo encontrarte, cómo pedir ayuda. Intenté de todo, pero no podía mantener a dos bebés por mi cuenta. Nuestros hijos estaban en una situación tan difícil. No soportaba verlos llorar de hambre, así que pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. Pero ahora, ella podría ser la única esperanza de Albert, explicó Maciel, con las palabras saliendo rápidamente, cada una cargada de dolor y arrepentimiento. José la miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro, sorpresa, enojo, esperanza. Una hermana gemela podría ser una donante ideal, murmuró, al darse cuenta de la importancia de lo que acababa de escuchar. En ese momento, el sonido de alarmas provenientes de la habitación de Albert atravesó el aire, causando que ambos se voltearan bruscamente. El pasillo se llenó repentinamente de doctores y enfermeras corriendo hacia la habitación. José y Maciel se miraron, el miedo palpable entre ellos. La condición de Albert estaba empeorando, y ahora tenían nueva información que podría ser crucial para su supervivencia. El tiempo se estaba acabando, y necesitaban actuar rápidamente. José reaccionó con rapidez, sus instintos de hombre de negocios tomando el control en medio del caos emocional. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y comenzó a hacer una serie de llamadas frenéticas. Su voz, normalmente calmada y controlada, ahora llevaba un tono de desesperación urgente.
Necesito todos los recursos disponibles, ahora. Encuentren la agencia de adopción, busquen los registros, hagan lo que sea necesario, ordenó, su voz resonando en el corredor del hospital. Mientras tanto, Maciel se quedó fuera de la habitación de Albert, sus ojos cambiando entre la puerta donde su hijo yacía inconsciente y José, que caminaba de un lado a otro, gesticulando furiosamente mientras hablaba por teléfono. Las horas se arrastraban, cada minuto parecía una eternidad. José había movilizado a un equipo de abogados, investigadores privados e incluso contactos gubernamentales. La voz de José era firme, cortando la tensa atmósfera en la sala. Entiendo los riesgos, pero no puedo quedarme aquí mirando cómo nuestros hijos se nos escapan cuando hay algo que puedo hacer. Donaré, sin importar el costo. El corazón de Maciel se rompió en 1000 pedazos al escuchar sus palabras. Se aferró a su brazo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. José, por favor, no lo hagas. Aún podemos encontrar otra manera. Seguiremos buscando. Tiene que haber alguien más. José le acarició el rostro con suavidad, sus propios ojos brillando con lágrimas que luchaban por no caer. Maciel, lo hemos intentado todo. Nuestros hijos se están quedando sin tiempo. Tengo que hacerlo. Por ellos. Los médicos intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo el peso de la decisión de José sobre sus hombros. El doctor en España, el doctor Ramírez, habló con cautela. Señor José, haremos todo lo posible para preparar este procedimiento. Pero debemos actuar rápido. Si esta es su decisión, necesitamos comenzar de inmediato. José asintió, su rostro reflejando determinación. Maciel apenas podía respirar, su mundo desmoronándose a su alrededor al darse cuenta de que no había forma de convencerlo de lo contrario. Apretó su mano con fuerza, susurrando entre sollozos, por favor, cuídate. Lo intentaré, respondió José suavemente, su voz quebrándose. Pero incluso si no lo logro, nuestros hijos tendrán una oportunidad. Los médicos rápidamente comenzaron a organizar la logística compleja de la cirugía doble. Era una carrera contra el tiempo. Maciel estaba desgarrada entre quedarse con Albert o estar con José mientras él se preparaba para el procedimiento. Sentía que su corazón se dividía en dos direcciones, roto en 1000 pedazos. Horas después, todo estaba listo. José yacía en una cama de hospital, conectado a monitores, con Maciel a su lado. Ella le acariciaba el cabello, sus lágrimas cayendo sobre su piel. Eres el hombre más valiente que he conocido, susurró. José esbozó una débil sonrisa. Solo quiero que nuestros hijos vivan, Maciel. Necesito que te mantengas fuerte por ellos. Por mí. Maciel asintió, aunque no se sentía nada fuerte. Le dio un beso en la frente, su corazón dolorido de una forma que nunca antes había sentido. Te amo, José. Más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo, respondió José, su voz cargada de emoción. Cerró los ojos, intentando encontrar paz en medio del caos, sabiendo que esa podría ser la última vez que le hablara. El equipo médico se reunió, con rostros solemnes mientras se preparaban para el arriesgado procedimiento. Mientras José era llevado a la sala de operaciones, Maciel se quedó atrás, su cuerpo temblando de miedo e incertidumbre. En el quirófano, la atmósfera era tensa. Los médicos trabajaban con precisión, sabiendo que cada segundo era crucial. El doctor Ramírez coordinaba con los médicos de Albert a través de video, asegurándose de que ambas cirugías estuvieran perfectamente sincronizadas. Mientras tanto, Maciel caminaba nerviosa por la sala de espera, su mente llena de ansiedad y temor. No podía imaginar un mundo sin José. No podía imaginar un mundo donde ambos hijos aún lucharan por sus vidas. Era demasiado para soportar. Las horas pasaron, cada minuto más largo que el anterior. Finalmente, un médico salió, con una expresión imposible de leer. Maciel corrió hacia él, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Cómo está él? ¿Cómo están Albert e Ilya?, preguntó, con la voz temblorosa. El doctor tomó una profunda respiración antes de responder. Las cirugías fueron complicadas, pero exitosas. Albert e Ilya están estables, pero las próximas 24 horas serán críticas. En cuanto al señor José, está en cuidados intensivos. Sobrevivió al procedimiento, pero su estado es extremadamente frágil. Las rodillas de Maciel casi cedieron con una mezcla de alivio y miedo.
¿Puedo verlo?, preguntó, apenas en un susurro. El doctor asintió. Está descansando ahora, pero puedes quedarte con él. Maciel siguió al médico hasta la habitación de José. Cuando lo vio, pálido y frágil en la cama de hospital, su corazón se rompió nuevamente. Se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas, dejando caer lágrimas silenciosas. Gracias, susurró, sin estar segura de si él podía oírla. Salvaste sus vidas. Salvaste a nuestra familia. Mientras la noche avanzaba, Maciel permaneció al lado de José, rezando por su recuperación y la de sus hijos. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, había esperanza. Maciel sostenía la mano de José, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. José, por favor, piensa cuidadosamente. No podemos perderte también. La decisión de José de donar a ambos hijos desencadenó una carrera contra el tiempo. El doctor, aún en la videoconferencia, explicó la situación crítica. Señor José, para que esto funcione, necesitamos que Elia sea transportada aquí inmediatamente. Cada minuto cuenta. José asintió, su mente ya trabajando en la logística. Organizaré un jet privado de inmediato. Sin embargo, Maciel planteó un punto crucial. ¿Qué pasa con la madre adoptiva de Elia? Necesita autorizar esto. El corazón de José se hundió al darse cuenta. Se volvió hacia el doctor. Doctor, por favor, contacte a la madre de Elia de inmediato. Explíquele la situación. Hablaré con ella si es necesario. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad frenética. Mientras José organizaba el transporte, Maciel trabajaba con los médicos para preparar a Albert para el procedimiento. Los médicos en España intentaron convencer a la madre adoptiva de Elia, pero ella estaba reacia y temerosa del procedimiento. Señora Mesa, entiendo sus preocupaciones, pero esta podría ser la única oportunidad para Elia, dijo el doctor al otro lado de la línea. La voz de una mujer, temblorosa y asustada, respondió, pero el viaje es tan arriesgado. ¿Qué pasa si algo sucede durante el vuelo? José no pudo quedarse en silencio. Por favor, sé que no me conoce, que no tiene razón para confiar en mí. Pero le ruego, permítame intentar salvar a mi hija biológica. Nuestra hija, suplicó, su voz llena de emoción. Hubo un largo silencio al otro lado. Finalmente, la voz de la señora Mesa sonó. Está bien, estoy de acuerdo con lo que sea necesario para salvar a mi niña, respondió. Con la aprobación obtenida, la operación de rescate se puso en marcha. Un jet médico fue preparado en tiempo récord, equipado con todo el equipo necesario para mantener a Elia estable durante el vuelo. Se movilizó un equipo médico especializado en el transporte de pacientes críticos. No puedo perder más tiempo. Voy en ese vuelo, declaró José, levantándose de su cama de hospital. Maciel le agarró el brazo, alarmada. José, apenas puedes ponerte de pie. ¿Cómo esperas sobrevivir a este viaje? Pero José estaba decidido. No puedo pedirle a nuestra hija que haga este viaje sola. Necesito estar allí para ella, respondió. A pesar de todos los consejos médicos, José abordó el jet para recoger a su hija. La preparación parecía interminable hasta que finalmente vio al equipo médico traer a Elia al avión. Su corazón se detuvo por un momento. Allí, frágil y pálida en una camilla, estaba su hija, la niña que no había conocido hasta hace unos días. Las lágrimas brotaron involuntarias de sus ojos mientras absorbía cada detalle de su rostro. Elia, susurró, el nombre extraño pero familiar en sus labios. A pesar de los tubos y monitores que la rodeaban, José podía ver rastros de Maciel en ella, la forma de su nariz, la curva delicada de su mejilla. Y allí, en la línea decidida de su mandíbula, vio a sí mismo. Una ola de amor y protección lo inundó, tan fuerte y repentina que casi le quitó el aliento. Durante el vuelo, José mantenía sus ojos en ella. Observaba a los médicos monitorear constantemente sus signos vitales, cada pitido de los monitores resonando en su mente como un recordatorio cruel de su frágil condición. Pero en medio del miedo, había esperanza. Cada respiración que tomaba Elia, cada latido registrado en los monitores, era prueba de su fortaleza. Las largas horas de vuelo fueron una agonía de preocupación y malestar físico. De repente, el piloto gritó, «Estamos perdiendo altitud. Prepárense para un aterrizaje de emergencia».
José sintió pánico subirle por la garganta. No, 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 no ahora. Por favor, Dios, no ahora. El jet aterrizó con un golpe violento en un pequeño aeropuerto. José, ignorando su propio dolor, ayudó al equipo médico a estabilizar a Elia. Aguanta, ya casi llegamos, murmuró, sosteniendo la mano de la hija que apenas conocía. Después de horas angustiosas de reparaciones y espera, el jet finalmente despegó de nuevo. Cuando aterrizaron en su destino, José estaba exhausto pero decidido. Elia fue transferida rápidamente al hospital donde Albert ya esperaba. En el centro quirúrgico, José miró a sus dos hijos, uno a cada lado. Estamos todos aquí ahora. Lucharemos juntos, dijo suavemente. El anestesista se acercó con la máscara. ¿Está listo, señor José? José asintió, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en las últimas horas. A medida que la anestesia comenzó a hacer efecto, su último pensamiento fue de gratitud por haber logrado reunir a su familia, incluso si posiblemente a costa de su propia vida. Señor José, es hora, llamó una enfermera, interrumpiendo sus pensamientos. Asintió, sintiendo el peso del momento. Estoy listo. Salvemos a mis hijos. En el centro quirúrgico, la tensión era palpable. Médicos y enfermeras se movían con precisión, preparándose para el procedimiento sin precedentes. José estaba posicionado en la mesa de operaciones, el sonido de los monitores cardíacos resonando en la sala. Al otro lado del océano, un equipo similar se preparaba para recibir lo que José estaba a punto de donar para salvar a los niños. El anestesista se acercó, con la máscara en la mano. Señor José, voy a empezar con la anestesia ahora. ¿Tiene alguna última palabra antes de comenzar? José miró a Maciel, que estaba observando todo a través de una ventana de vidrio. Díganles a mis hijos que los amo. Aunque no tuvimos la oportunidad de conocernos, haría todo de nuevo por ellos, sin importar lo que pase, dijo. A medida que la anestesia comenzó a hacer efecto, José sintió una extraña paz envolverlo. Las voces de los doctores se volvían distantes, y su última visión fue la cara preocupada de las enfermeras desvaneciéndose en la oscuridad. La cirugía comenzó, una danza cuidadosamente coreografiada de escalpelos e instrumentos. Pasaron las horas, cada minuto crucial para el éxito de la operación y para la supervivencia de José y los niños. En medio de la cirugía, los monitores comenzaron a sonar frenéticamente. Presión bajando. Necesitamos estabilizarlo o lo perderemos, gritó uno de los doctores. El cirujano principal se mantuvo calmado. No ahora, José. Tus hijos te necesitan. Lucha. El equipo trabajó febrilmente para estabilizar a José, mientras continuaban el delicado proceso de colecta para el trasplante. Al otro lado del vidrio, Maciel observaba impotente, sus oraciones silenciosas resonando a través de los pasillos del hospital. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad de esperanza y miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano principal levantó la vista. Está hecho. Tenemos lo que necesitamos para ambos niños. Pero la victoria fue efímera. José está entrando en shock. Código azul. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética. El equipo luchó por recuperar a José, sus esfuerzos desesperados resonando en la sala. Maciel, al otro lado del vidrio, presionó sus manos contra su cara, incapaz de apartar la vista de la escena que tenía delante. Vamos, José, murmuró el cirujano principal, realizando compresiones torácicas. Has llegado hasta aquí. No te rindas ahora. Como si respondiera a la súplica, los monitores comenzaron a mostrar signos de vida. Su pitido débil pero constante llenó la sala. Horas después, José abrió lentamente los ojos, la luz brillante de la sala de hospital haciéndolo parpadear. Maciel estaba a su lado, su rostro una mezcla de agotamiento y alivio. Bienvenido de vuelta, dijo suavemente, sosteniendo su mano. José intentó hablar, su voz áspera y débil. ¿Los niños? Maciel sonrió a través de sus lágrimas. Están bien, ambos. Lo lograste, José. Salvaste a nuestros hijos. Horas después, en el pasillo del hospital, el aire estaba cargado de tensión y anticipación.
Maciel, de pie al lado de la cama de hospital donde descansaba José, intentaba calmar sus nervios mientras esperaba a la madre adoptiva de Elia, quien había tomado otro vuelo para ver a su hija. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y pronto una mujer de mediana edad, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cabello despeinado, apareció por la esquina. ¿Elia? ¿Dónde está mi Elia?, preguntó, su voz temblando de emoción. Maciel dio un paso adelante, extendiendo su mano en un gesto de bienvenida. Señora Mesa, soy Maciel, la madre biológica de Elia, y este es José, su padre. Maciel se presentó, y la señora Mesa se detuvo, sus ojos moviéndose entre Maciel y José. Por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló junto a la silla de ruedas de José, tomando sus manos en las suyas. Señor José, comenzó, su voz entrecortada por la emoción. No tengo palabras para expresar lo que siento en este momento. Lo que hizo, el coraje, el amor, el sacrificio que mostró, es algo que nunca he visto antes en mi vida. Cuando adopté a Elia, me prometí a mí misma que haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerla y amarla. Pero usted, alguien que apenas la conocía, aunque fuera su padre biológico, arriesgó todo, su salud, su vida, para salvarla. Esto va más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado o esperado. Estaba desesperada. Los doctores no podían encontrar un donante compatible. No tenía información sobre la familia biológica de Elia. Vivía una angustia que apenas podía soportar. Entonces, usted emprendió este peligroso viaje, cruzando océanos, enfrentando complicaciones médicas y lo desconocido, todo por una niña que nunca había visto antes. Esto muestra un amor paternal tan profundo e incondicional que me deja sin palabras. Es lo mismo que yo haría por Elia si yo fuera compatible. Sé que debió haber sido una decisión difícil. Arriesgar su propia vida, dejar atrás todo lo que conocía, todo por una oportunidad de salvar no solo a Elia, sino también a su hijo, Miguel. Esta generosidad de espíritu, esta capacidad de amar tan completamente a dos niños que apenas conocía, es verdaderamente inspiradora. No solo salvó la vida de Elia, sino que también me dio una lección de vida que nunca olvidaré. Me mostró que el verdadero amor no conoce límites, no se detiene ante obstáculos, no duda frente al peligro. Cuando pienso en las horas angustiosas que debió haber pasado en ese avión, cuidando de Elia, incluso con su propia salud fallando, y aún así decidido a seguir adelante, me conmueve profundamente. Y poco después, se sometió a una cirugía arriesgada, dispuesto a dar una parte de sí mismo para salvar a sus hijos. Este desinterés, este altruismo es algo raro y precioso en este mundo. Quiero que sepa que, pase lo que pase de ahora en adelante, ya ha hecho más por ella de lo que podría haber pedido. Le dio una oportunidad de vida, una posibilidad de futuro, y no solo eso, le dio un ejemplo de amor y coraje que la inspirará el resto de su vida. Sé que nuestra situación es complicada. Hay tantas emociones involucradas, tantas historias entrelazadas, pero en este momento quiero que sepa que estoy eternamente agradecida por lo que hizo. No solo es el padre biológico de Elia, es un verdadero héroe. Le prometo, señor José, que haré todo lo que esté en mi poder para honrar su sacrificio. Elia conocerá esta historia. Sabrá del increíble amor que su padre biológico tiene por ella, y le prometo que, sea cual sea el resultado de esta cirugía, mantendré las puertas abiertas para que usted y Maciel formen parte de su vida. Nos ha dado una lección de amor, coraje y sacrificio que ha transformado no solo la vida de Elia, sino también la mía. Gracias desde el fondo de mi corazón por ser el padre que Elia merece, el héroe que necesitaba en este momento crítico. Que Dios lo bendiga y lo proteja durante su tratamiento, y sepa que, pase lo que pase, ya ha ganado un lugar eterno en nuestros corazones. Gracias, señor José. Gracias por amar a Elia tan profundamente e incondicionalmente. Al terminar sus palabras, la señora Mesa dejó que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro, y tanto José como Maciel estaban visiblemente conmovidos. El pasillo del hospital, que antes era un lugar de tensión y miedo, ahora parecía lleno de una sensación de amor y gratitud que trascendía todas las complicaciones de su situación única. Las semanas siguientes a la cirugía fueron una montaña rusa de emociones e incertidumbre. Mientras Miguel y Elia se recuperaban rápidamente, ganando fuerza cada día, José luchaba por mantenerse estable. Su cuerpo, ya debilitado por la edad y el procedimiento arriesgado,
parecía estar perdiendo la batalla. Maciel y la señora Mesa se turnaban para vigilar constantemente, sus rostros marcados por la preocupación y las noches sin dormir. «Él va a salir adelante, ¿verdad?», preguntó Miguel a Maciel, su voz temblando ligeramente. Maciel forzó una sonrisa, acariciando suavemente el cabello de su hijo. «Tu padre es el hombre más fuerte que conozco». «No se rendirá ahora», respondió. Fue en una de esas noches de vigilia cuando el doctor irrumpió en la sala, sus ojos brillando con renovada esperanza. «Tenemos una oportunidad. Hay un nuevo tratamiento, experimental pero prometedor». Explicó rápidamente una terapia revolucionaria que combinaba regeneración celular con nanotecnología, algo que podría no solo tratar la condición cardíaca de José, sino potencialmente revertir el daño causado. José, incluso en su estado debilitado, logró una débil sonrisa. «Una vez más, doctor, confío en sus manos». Maciel sostuvo la mano de José, lágrimas de alivio y esperanza brillando en sus ojos. «Enfrentaremos esto juntos, José. Como familia». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. El tratamiento era intenso, con José sometiéndose a sesiones agotadoras que parecían drenar su último resorte de fuerza. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron a aparecer signos de mejora. Su color de piel volvió, su respiración se hizo más fácil y la chispa en sus ojos, que se había apagado, comenzó a reavivarse. Ella, aún recuperándose, insistía en visitar a José todos los días. «Papá, tienes que mejorar pronto». «Tenemos tanto tiempo que recuperar», dijo Miguel, su voz suave pero decidida. José sonrió, sintiendo una renovada fuerza fluir a través de él con las palabras de su hija. «Estoy haciendo todo lo posible, querida. Por ti, haré lo imposible». Mientras José luchaba por recuperarse, la señora Mesa tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Después de largas conversaciones con Maciel y momentos de profunda reflexión, decidió que no podía separar a Carolina de su familia recién descubierta. «Me voy a mudar aquí. Carolina merece tenernos a todos en su vida», anunció un día, su voz firme con convicción. Maciel abrazó a la señora Mesa, lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. «Ya eres parte de nuestra familia. Siempre serás la madre de Carolina. El ADN no importa. Lo único que importa es que la cuidaste cuando yo no pude. Nunca podré agradecerte lo suficiente por el amor que le diste a Carolina», dijo Maciel. La señora Mesa correspondió al abrazo, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «Y tú siempre serás su madre también». «Carolina ahora tiene el doble de amor», respondió. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, la recuperación de José se volvía más evidente. El tratamiento revolucionario estaba haciendo maravillas, no solo tratando su condición cardíaca, sino revitalizando todo su cuerpo. Comenzó a dar cortos paseos por los pasillos del hospital, primero apoyado por Maciel, luego solo, y finalmente con Miguel y Carolina a su lado. «Miren a ustedes tres», comentó Maciel un día, observando a José caminar de la mano con los niños. «¿Quién hubiera pensado que aquel mendigo solitario se convertiría en el padre del año?», dijo, haciendo que José sonriera, un sonido que se estaba volviendo más frecuente. «La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿verdad?», respondió. Cuando llegó el día del alta de José, marcando no el final sino el comienzo de una nueva etapa, la familia, ahora ampliada para incluir a la señora Mesa, se reunió en la entrada del hospital. José, de pie sin ayuda, miraba cada rostro a su alrededor, su corazón desbordando gratitud y amor. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Miguel, su voz llena de anticipación. José sonrió, abrazando a todos en un abrazo grupal. «A casa, mis amores». «Finalmente, vamos todos a casa», respondió. Mientras salían del hospital, hacia un futuro que una vez parecía imposible, José reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado allí. De un millonario solitario disfrazado de mendigo a un hombre de familia rodeado de amor, había descubierto el verdadero significado de la riqueza y el legado. Y allí, con Maciel a su lado, Miguel y Carolina a salvo en sus brazos, y la señora Mesa completando el círculo familiar, José supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como la familia que siempre debieron ser.